Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un video tutorial de cálculos de estructuras. En esta ocasión vamos a calcular una estructura muy sencilla, es la estructura que tienen delante de sus pantallas y lo vamos a hacer a través del programa RFEM de la casa de Lubar. Para ello, pues vamos a trazarla, vamos a ponerle los apoyos, la rótula que tiene esta estructura. Como pueden ver, tiene dos apoyos fijos, tiene una rótula aquí, tiene las cargas, en este caso distribuida, perpendicular respecto del eje X, es decir, en sentido Z, si tenemos en cuenta que esta barra tiene ejes locales Z hacia abajo y X a la derecha. Luego tenemos aquí una carga triangular, tenemos aquí las dimensiones de las cargas y nos dan como datos de las vigas, a pesar de que es una estructura isostática y pues las reacciones en estructuras isostáticas no dependen de las características mecánicas de la estructura. Vamos a añadir esas características mecánicas sobre todo para, diría yo, para practicar, para entender un poco más la interfaz del programa. Y esas características mecánicas y geométricas vienen dadas por los coeficientes de rigidez axial y rigidez a flexión, que son los siguientes. El de rigidez axial es de 10.000 kilonewtons y de rigidez a flexión respecto del eje Y. El eje Y es como el eje perpendicular a la pantalla que sale hacia ustedes y ese coeficiente es de 100.000 kilonewtons por metro cuadrado. Recordemos que los coeficientes están dados por la multiplicación del módulo de elasticidad y el área, y el módulo de elasticidad y el momento de inercia, ¿sí? En este caso, del área de axil del momento de inercia respecto del eje Y. Es importante tener esto en cuenta porque pues vamos a tener distintos momentos de inercia, sobre todo si estamos hablando de estructuras en tres dimensiones. Vamos a pasar directamente al trazado de la estructura y para ello vamos a entrar en nuestro programa. Nuestro programa se llama REFM, corrijo, RFEM de la casa de Lual, como dije anteriormente. Ya tienen un vídeo en el canal, pueden ir a verlo, de una estructura hiperestática y en ese vídeo pues eh, introduzco las barras con los coeficientes de rigidez a flexión y axil de manera separada. Ahora vamos a mirar de qué manera yo lo hago en ese ejemplo, pero de qué manera vamos a hacerlo en este mucho más rápido. Vamos a iniciar, por lo tanto, un modelo nuevo, dándole clic a nuevo modelo. Vamos a ponerle un nombre cualquiera, por ejemplo, YouTube 2. Vamos a guardarlo donde nosotros queremos. El tipo de modelo será un modelo 2D, en el que mi eje X sea positivo hacia la derecha, el eje Z positivo hacia abajo. No aplicaremos ninguna norma y todo lo dejaremos tal y como está. Vamos a darle a aceptar. Yo ya tenía un proyecto que se llamaba así, por eso me apareció esa opción de sobreescribir, pero bueno, a ustedes no les va a aparecer ese anuncio. Listo. Vamos a iniciar entonces poniendo los nudos. Entonces los nudos, voy a hacerlo rápidamente. Esta parte de los nudos, vamos a ir aquí a ingresar un nuevo nudo. Bien, podríamos hacerlo a través de este botón o con esta tabla de aquí abajo. Esta tabla, si la sabemos manejar, es bastante útil porque se pueden introducir todos los datos que yo voy a introducir a través de botones. Se pueden introducir a través de estas tablas, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo ingresar nudos, pero también, digamos, aquí puedo ingresar los nudos con las coordenadas del nudo X y Z. Respecto de un sistema de coordenadas puede ser global o local. Pero en este caso yo quiero hacerlo a través de este botón y me parece como mucho más didáctico. Con un cuadro de diálogo que nos aparece. Vamos a darle entonces al primer nudo. Mi primer nudo va a estar en el 00. Y le damos intro. Al darle intro, el nudo se dibuja automáticamente, lo que pasa es que no lo vemos en esta ocasión y es sencillamente porque tenemos el sistema, los ejes de coordenadas en la propia pantalla, entonces la tapa.
vamos a seguir con el resto de nudos. Si quiero hacer referencia a un nudo que ya he dibujado para no tener que referirlo todo a mi nudo cero, que estaría en el 0, 0, yo puedo hacer referencia a el nudo que acabo de trazar, que es por ejemplo el 2, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y ese 2, ese nudo que acabo de señalar, automáticamente se me posiciona como si fuese el origen de las coordenadas que voy a meter, de manera que la coordenada X respecto de ese nudo para mi nudo siguiente es 2,50 y 50. Vamos a poner como nudo de referencia el último que acabamos de trazar y introducimos el nudo 5,2 y el nudo 8,2. ¿De acuerdo? Le damos Escape, cerramos el cuadro de diálogo y pasamos a trazar las líneas. Y para ello vamos a este botón, nueva línea, y ya lo único que tenemos que hacer es unir los nudos como si de un juego de niños se tratase. Le damos a Escape, otra vez Escape para que se vaya al cuadro de diálogo. Esas mismas líneas que añadimos a través de este botón, podemos añadirlas a través de esta ficha de las tablas que me aparecen aquí en la parte inferior de la pantalla. Seguidamente podremos observar que solamente tenemos las líneas geométricas, es decir, lo que acabamos de trazar es sencillamente la plantilla sobre la cual van a ir nuestras barras. En realidad, de momento no hemos hecho nada físico, no hemos puesto material, no hemos puesto vigas, no hemos puesto nada. Lo único que hemos puesto ha sido el bosquejo, digamos, el boceto de lo que vamos a trazar. Para ello vamos a iniciar con los apoyos y para ello voy a poner un nuevo apoyo en el nudo. Entonces vamos a poner un articulado fijo porque lo que tenemos son dos apoyos fijos. Vamos a aceptar y seleccionamos los nudos en el que van nuestro apoyo. Le damos Escape y si damos maximizar vemos que tenemos ya los dos apoyos puestos. La rótula no la meteremos sino hasta después cuando estemos con las barras. Recordemos que teníamos como datos del problema las rigideces. Las rigideces podemos hacerlo de dos maneras. De una manera que es introduciendo un material específico y de acuerdo al módulo de elasticidad de ese material, luego crearnos una sección, aquí en la ficha de secciones, crearnos una sección y poner un área, de manera que multiplicando ese área por mi módulo de elasticidad me dé la rigidez axial que me da el problema y poniendo un momento de inercia de manera que multiplicando ese momento de inercia por el módulo de elasticidad del material me dé el coeficiente que me está dando el problema. Eso ya lo hicimos en el vídeo anterior, pero como ustedes podrán recordar, eso era a manera didáctica para que ustedes supiesen cómo hacer una sección, cómo crear los momentos de inercia, las áreas, cómo hacer que todo cuadre. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poco más rápido y más profesional. Y para ello vamos a acceder aquí al menú de nueva barra simple. Y en vez de quedarnos con el tipo de barra viga, vamos a ir a la barra tipo de rigidez definible. Y aquí entramos a este botón de editar tipo de barra y como nos podemos encontrar en este cuadro de diálogo, podemos introducir directamente las rigideces que nos da el problema. La rigidez a flexión, por ejemplo, en nuestro caso era de 100.000 kilonewtons metro cuadrado. La rigidez axial era de 10.000 kilonewtons y la rigidez acortante no nos decía nada el enunciado que les mostré, pero el problema supongamos que nos dice que es infinita. Entonces aquí ponemos un número alto que sea, por ejemplo, 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. Peso específico no es necesario.
área de la sección tampoco es necesaria, dilatación térmica tampoco es necesario en este ejemplo, ni la dilatación térmica, ni el ancho, ni la altura. ¿Por qué? Porque no nos encontramos con cargas térmicas en este problema, sino solamente con cargas de tipo mecánico, digamos, fuerzas distribuidas en este caso. Vamos a darle a aceptar, vamos a aceptar y vamos a ir introduciendo barra por barra o más bien viga por viga. Para eso tenemos que hacer clic al inicio y al final de cada barra. Aquí vamos a partirla en dos porque justo en la mitad, aquí en la mitad tiene que ir una rótula. Continuamos, si ven quiero, tengo que hacer clic al inicio y al final. Bien, vamos a hacer de escape y nos encontramos con que ya tenemos las barras introducidas. Y todas estas barras nos aparecen donde, si venimos aquí abajo, aquí en la ficha de barras, vemos que nos aparecen todas las barras, nos aparece el tipo de barra, es una barra de rigidez definible, si hay un giro de barra, es decir, si en la sección respecto del eje X tenemos un giro en la sección, pero en este caso no tenemos eh, ningún giro ni nada por el estilo. Vamos a ver entonces cómo podemos observar cuál es la dirección de las barras. ¿Y para qué he activado esto? Para que nos fijemos que las barras tienen sus propios ejes locales. Tenemos unos ejes globales que son estos que nos aparecen aquí en la parte de la izquierda inferior, con X hacia la derecha y con Z hacia abajo, tal como lo definimos, pero también cada barra, cada línea, incluso cada nudo, tiene unos ejes locales. En el caso de las barras podemos observar que de acuerdo a cómo las trazamos, así tienen su dirección. La X, en este caso, yo inicié trazando desde este punto hasta este punto, de manera que la dirección es de aquí hacia allá. Esta barra ya sabemos cuál es la dirección que tiene y si ven, tienen todos dirección hacia la derecha y la Z positivo hacia abajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo, por ejemplo, aquí para añadir la rótula, tengo que seleccionar o bien esta barra y al final de esta barra meterle una articulación o seleccionar esta barra y al inicio de esa barra meterle la articulación. Vamos a seleccionar esta barra con doble clic y ahí entramos a su menú de edición. Aquí vemos editar barra. Bien podríamos haber hecho también con el botón derecho e ir aquí donde dice editar barra. Nos encontramos con el mismo menú. Y aquí abajo donde nos hablan de articulación en barra es donde vamos a introducir esa articulación. Esa articulación va al inicio, no, sino al final de la barra. Recordemos que estamos en esta barra de aquí. Aquí la vemos resaltada en rojo. Vamos entonces a introducir una articulación en el final de esa barra. Pero es que la articulación puede ser de distintos tipos. En este caso no nos aparece ninguna porque no hemos añadido ninguna, por lo tanto tenemos que crear una nueva articulación. Y como les comenté, la articulación puede ser de distintos tipos. La articulación puede permitir el paso de esfuerzos axiles, de esfuerzos cortantes y de momentos flectores. Vamos a añadir una articulación que transmita los esfuerzos en el eje Z, que transmita los esfuerzos en el eje X, en el eje Z, pero que no transmita los momentos. Entonces, para ello, impedimos el movimiento en X, impedimos el movimiento en Z y permitimos el giro en esa articulación. Y lo permitimos con una constante elástica de 0, porque queremos que fluya libre. Vamos a aceptar y ya tenemos esa articulación en el final de la barra. Vamos a aceptar y como podemos observar aquí, se nos acaba de generar una especie de círculo blanco. Ese círculo blanco nos está describiendo que ahí hay una rótula. Vamos a quitar estos ejes y ya podemos verlo de manera más clara. Vamos a añadir ahora las cargas. Y para las cargas nos vamos a esta sección, a esta tabla, la tabla número 2, casos de carga y combinaciones. Vamos a añadir un caso de carga, todas las cargas tienen que ir dentro de un caso
de carga. Ese caso, por ejemplo, en mi caso yo lo voy a denominar peso propio. Queremos que se resuelva, queremos que el programa lo calcule. Estamos hablando de una acción permanente. Sabemos que las acciones, pues aquí vemos los distintos tipos de acciones recogidos también en las normas. En mi caso yo lo voy a dejar como permanente. No juega ningún papel en este caso, ya que no estamos aplicando ninguna norma, que no le vamos a aplicar ningún tipo de coeficiente de mayoración ni nada por el estilo, pero es como para categorizar las cargas que vamos a añadir a posteriori. El peso propio no lo vamos a tener en cuenta y vamos a seguir con la siguiente tabla para añadir las cargas. Para añadir las cargas, pues podemos aquí ver las distintas fichas en las que nos vamos a encontrar los distintos tipos de cargas, bien sean cargas en nudos, cargas en barras, cargas lineales y etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, lo único que tengo son cargas en barras, porque no tengo ninguna carga puntual en nudos. Vamos a la ficha de cargas en barras y ahí vamos a seleccionar las barras en las que se encuentra la carga. En este caso se encuentra en esta barra y en esa barra ya seleccionada, voy aquí a aceptar, me encuentro con un tipo de carga fuerza que es uniforme, es correcto, pero en la dirección les voy a poner para que vean las distintas, cómo varía si yo dejo aquí la dirección de carga en el eje, en la dirección ZP, eso quiere decir que en el eje global, en los ejes globales XZ, esa carga me va a ir en dirección de Z positivo, es decir, hacia abajo. Aquí podemos ver ZP, que significa global en Z sobre la longitud proyectada. Vamos a ver qué significa eso. Una vez ya tenga mi carga, vamos a añadirle la carga, estábamos hablando de 50 kilonewtons por metro y le damos a intro. Al darle intro no nos aparece ninguna carga porque tenemos que activar este botón de aquí. Y fíjense lo que nos apareció una carga que efectivamente es en el eje, en dirección del eje Z global sobre la longitud proyectada sobre este eje X. Pero eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es una carga que sea perpendicular al eje X local de la barra y que esté en la longitud real de la propia barra. Para ello vamos aquí a Z, local en Z, y sobre la longitud real. Automáticamente se nos pone sobre la longitud real una vez le damos a local en Z. Vamos a añadir la otra carga que tenemos, que es en esta barra. No es uniforme, sino que es una carga triangular, por lo tanto introducimos aquí trapezoidal. Y en la dirección de carga, aquí sí va a dar igual que lo dejemos en local en Z o si lo hacemos en global en Z sobre la longitud real. Incluso si lo hacemos global en Z sobre la longitud proyectada, va a salir exactamente lo mismo porque coincide los tres casos distintos. Pero bueno, vamos a dejarlo global en Z sobre la longitud proyectada. Aquí ese P1 hace referencia a la carga al inicio de la barra. En este caso estamos hablando de 50 kilonewtons al inicio de la barra. ¿Cuánto tenemos al final de la barra? Que estamos hablando de 0, muy bien. ¿Cuál es el punto de inicio? Que es el 0, 0, correcto. Y el punto final es a los 3 metros porque esta barra me mide 3 metros y ahí vemos efectivamente cómo se forma la carga. Si no sabemos cuánto mide la barra, podemos ponerlo también en porcentajes. Aquí, corrijo, en porcentajes, de manera que el inicio esté en el 0% y el final esté en el 100% y tenemos el mismo resultado. Muy bien, ya tenemos las cargas, ya tenemos toda nuestra estructura. Ahora podemos ir directamente a hacer los cálculos. Y para ello vamos aquí a cálculo y le damos a calcular todo. El programa pues realiza los cálculos y una vez realiza los cálculos,
Aquí nos aparece una advertencia, nos dice que el desplazamiento máximo del modelo en la barra número 3 es de 462 milímetros, eso excede el valor límite de 1.50% que está configurado, pero bueno, en este caso no nos interesa eso, está hablando precisamente de esta flecha, de este punto, dice que es muy grande. Pero bueno, no nos interesa, vamos a pasarlo por alto porque en nuestro caso lo que queremos observar es las leyes, los diagramas de momentos, flectores de esfuerzos axiles y esfuerzos cortantes. Aquí tenemos los cortantes y aquí tenemos los axiles. Vemos que todas las barras están en compresión, menos esta que no tiene ningún tipo de esfuerzo axial. Y aquí tenemos los momentos flectores. Tenemos en cuenta que negativo es hacia arriba, positivo es hacia abajo, lo azul es positivo. Bueno, aquí tenemos los resultados de nuestras cargas. Si queremos ver incluso las deformaciones, también podemos verlo. Y si queremos ver una barra en específico, los resultados de una barra específicamente, vamos a la barra en cuestión. Por ejemplo, en mi caso yo quiero ver un poco más con lupa, con zoom, esta barra de aquí, por lo tanto le doy al botón derecho y vamos al diagrama de resultados. Se me abre una ventana nueva y aquí tenemos la barra en horizontal, pero es la misma barra que teníamos en diagonal en nuestro modelo. Podemos introducir una nueva gráfica. Aquí tenemos en este caso la de deformaciones globales, pero yo la puedo quitar. Y también tenemos la de esfuerzos internos de momentos respecto del eje Y. Yo puedo añadir también los otros dos casos, es decir, lo de los esfuerzos internos de acuerdo, digamos, a los axiles, de acuerdo también a los cortantes y los momentos. Eso es bastante útil, ¿no? Para comprobar que los ejercicios que estén llevando sean correctos los resultados y para los profesionales, pues ya estaremos sacando vídeos para que se vayan familiarizando con la plataforma. Esto es todo por esta ocasión. Yo me despido. Mi nombre es Cristian Patiño y sigo a su servicio. No olviden que pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios y también seguirme en mis redes sociales que las encontrarán en la caja de la descripción. Que tengan un feliz resto de día.